Yo digo que como ya pasaron las festividades navideñas, pues vamos a cambiar otra vez a este fondo que teníamos. Probablemente más adelante hacemos un cambio y hacemos un nuevo fondo. Esa es la ventaja de hacerlo virtual, que no es necesario estar gastando en nuevos muebles. Y creo que se ve bastante bonito, al menos a mí me gusta. Sé que no se ve natural, yo lo sé, pero mi cuarto está más feo, así que más bonito este fondo. Ya para los últimos videos de este año vamos a estar reaccionando a unos muy interesantes. En esta ocasión vamos a ver un centro comercial, creo que en Paraguay le dicen mall, no estoy tan seguro, pero el centro comercial más polémico, al menos así dice el título de este video. Si no recuerdo mal, esta chica es española porque ya me ha salido en anteriores ocasiones en mis recomendaciones de YouTube. No sé por qué realmente dice que es polémico, la verdad no lo entiendo. Supongo que nos lo va a explicar en este video y va a estar bastante interesante porque creo que no he visto un video donde estén explicando algo como tal de un centro comercial. Por ahí supongo yo que va a decir el nombre y la ubicación, ya iremos viendo. Si quieren ver el video original completo sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción para que lo vean. Ahora, si me quieren acompañar a mí, escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos, es un gran apoyo para mí. Si están en la televisión, le dan la manita arriba y vamos a ver. Hoy os voy a enseñar el Shopping del Sol, por qué es tan importante y por qué gracias a este Shopping del Sol toda la zona alrededor en un círculo. Shopping del Sol. Muy importante y la zona más revalorizada, ahora mismo tasas de ocupación más altas. Ven que te lo explico. Si venís aquí a invertir y justamente tenéis que visitar Asunción, este es uno de los mejores shoppings que hay. Es una pasada, ahora estamos en invierno y lo tienen todo decorado, precioso, lleno de árboles. Hay tiendas, digamos, top como Ralph Lauren, El video de hace un mes. Nike, o sea, no es hiper mega lujo, sin embargo son buenas tiendas y es donde la mayoría de los residentes de aquí y turistas vienen a pasar, a pasear, a pasar sus tardes, porque aquí es así lo único bueno de ocio que hay. Justamente al lado de este Shopping del Sol. Aquí podría diferir yo un poco. Esto va con mis gustos personales, pero como que irte de turismo a un centro comercial se me hace como un poco aburrido. Yo creo que hay lugares en Paraguay muy bonitos donde puedes a lo mejor darte un tour un poquito más verde, por así decirlo, un poco más ecoturismo. Sabiendo rebuscar, hay lugares muy bonitos, incluso parques. Parques que podrías decir, es que ahí no hay nada, pero es que también en medio de la naturaleza te puedes disfrutar de ese lugar. Aún así entiendo si sos de aquellos que les gusta el comercio, que les gusta más el turismo porque van de compras, pues sí, de plano, esto es algo que les puede gustar más. Quizás yo, porque nunca he sido una persona que tiene dinero, pues como que no es algo que me llame mucho la atención. Hay un shopping a 3 minutos caminando que los han construido juntos y es incluso igual de grande que este o un pelín más, que se llama el Shopping de Galería. Allí tenéis terrazas con un montón de restaurantes para comer y para disfrutar, ya sea aquí o sea allí, en ambos hay. Esta zona es la más revalorizada ya que todo el mundo quiere vivir cerca de aquí. Como veis es muy moderno, está muy bien decorado, mirad qué árbol tan bonito. Ok, entiendo, digamos que las personas que buscan una casa cerca del comercio, por así decirlo, tiene que ser cerca de este centro comercial. Y eso parece que no, pero aumenta el precio de las casas tanto ustedes, que por ejemplo donde yo vivo actualmente, yo estoy alquilando nada más, pero yo recuerdo que hace algunos años cuando no había centros comerciales cerca, no había restaurantes, los terrenos no es que fueran baratísimos, pero no valen lo que valen hoy en día, que solo porque ahora hay centros comerciales y restaurantes el precio se disparó a las nubes. Y no solo eso, está lleno de tiendas y de cafeterías. Es el mejor área donde puedes vivir. Lo tienes todo, o sea, tienes cafeterías, restaurantes, para hacer la compra y un supermercado donde también tienes comida para llevar. Y para que os hagáis una idea, el promedio para comer aquí de una persona con máximo 10 euros te vale. Paraguay es muy económico respecto a comida, agua, luz. Sin embargo, después en los alquileres sí son un poco más elevados. Estoy pagando $770 y estoy haciendo contrato de mes a mes, para que tengáis un poco de referencia también de la economía de los precios. $750 de alquiler. No gano eso ni al mes. Este mes saqué como $40 del canal de Paraguay. Imagínense pagar un alquiler así. La ropa aquí lamentablemente es más cara. A mí esto no me gusta porque me encanta ir de compras y ahora mismo estoy esperando a llegar a España, ir a las rebajas del Zara para poder aprovecharme de esos descuentos, porque aquí de verdad, por ejemplo, una camisa en Zara aquí te cuesta unos 50-60 euros y allí en España te cuesta unos 30 y en rebajas 20, 15. Porque hay que ir a comprar al mercado. Vayan al mercado 4 y hay bonita ropa.
Ahora que tengo mi cédula paraguaya y tengo la cuenta del banco, ya puedo empezar a beneficiarme de estos beneficios más altos, como en el supermercado. Todos los fines de semana, los últimos del mes, tengo un 30% de descuento en todo, menos en la carne y el pollo. Otro día, os lo juro, compré una lista así de alta, y compré de todo para todo el mes por 80 euros. O sea, de verdad, os voy a dejar un vídeo por aquí de cómo era el ticket. Aquí tenemos el patio de comida. Bueno, 80 euros, porque es que Paraguay, a diferencia de España, obviamente, los precios están muy por debajo, sobre todo en comida y en las cosas del día a día. Ya para los paraguayos es otra cosa, porque ellos no ganan en euros, no ganan en dólares. Entonces digamos que ahí es otra historia. Donde todos los ejecutivos, porque como os he dicho, esta zona es muy importante porque hay muchas oficinas AAA, donde todos los ejecutivos ahora a la hora del almuerzo vienen a comer y se juntan aquí. Tenéis varios restaurantes donde todos son buffet, pero si no te gusta, puedes ir a un restaurante, que hay muchos restaurantes más por allí. ¿Veis? Ahora mismo está lleno porque justo es la hora del almuerzo del Paraguay. Aquí podéis comer por 5 o 10 euros máximo por persona. Vamos a ir fuera, os quiero... Ok, ahí sí hay mucha gente. Por lo general en las calles no hay tanta gente, pero en este mall por lo visto sí. Enseñar también cómo es por fuera. Ahora mismo estamos finales de noviembre, empieza a hacer mucho más calor porque estamos entrando de primavera a invierno. Quiero que veáis cómo de modernizado está aquí, cómo siguen cuidando tanto la naturaleza, dejando árboles. Hay varios edificios ejecutivos donde están todas las empresas AAA y está la Torre de Bueno, que justo ahí abajo está Galería, donde os he dicho que está a 3 minutos. Y es una zona muy estratégica por esto mismo, por las torres ejecutivas y por los dos centros comerciales. Es una de las mejores zonas donde puedes invertir tu dinero ahora mismo si quieres asegurarte una alta plusvalía de aquí a un futuro y una alta tasa de ocupación en Airbnb o ya sea tradicional, para que tu departamento tenga el máximo beneficio posible. Y ahora mismo es donde se hacen todos los eventos que os he comentado. Ahora mismo ahí hay uno de Adidas, cada semana es uno distinto. También aquí ahora mismo ha sido uno de los partidos más importantes donde ha jugado Brasil contra Argentina, por eso mismo tenemos también el balón ahí. Aquí se juegan bastantes partidos importantes de fútbol, por ejemplo en el 2029 se va a jugar aquí la Mundial. Todo esto atrae mucha más economía, mucho más turismo. El país está ahora mismo en pleno crecimiento. Yo personalmente he estudiado comercio internacional, he sido azafata de vuelo, he viajado en más de 25 países, he visto muchas cosas, además también he estudiado la economía en bienes raíces, por lo que sé decirte cuánto vas a sacar de una propiedad, por qué, y como país ahora mismo sí es un país donde puedes invertir tu dinero para asegurarte con un riesgo bajo. El riesgo siempre existe, sin embargo aquí hay un riesgo bajo ahora mismo para hacer crecer tu dinero y beneficiarte de este 9% anual. Algo que yo les digo, viéndolo desde afuera, porque me he dado cuenta que en los videos donde hemos platicado del tema de los extranjeros en Paraguay, que se pone ahí bastante interesante en los comentarios, hay diferentes opiniones, algunas personas muy inclinadas a un lado, otras a otro lado. Tanto en TikTok como en YouTube, esos temas sí se ponen bastante polarizantes. Algunas personas dicen todos los extranjeros son bienvenidos a Paraguay. Otras personas dicen sí que vengan, pero solo de turismo y que se regresen a su país. Hay otras personas que dicen hay que tener mucho cuidado con lo que sucede porque después la migración incontrolada puede causar problemas. Y es un tema a debatir siempre. No solo migración de gente pobre, sino que también la migración de gente con poder adquisitivo, porque después las plusvalías suben, la gente ya no puede pagar las rentas, todos los comercios empiezan a subir el precio y los paraguayos que viven ahí o los locales pues ya no les da la bolsa. Ese es un tema que hemos platicado en anteriores ocasiones. Entonces yo creo que tienen que siempre estar atentos a lo que vaya a pasar en el futuro, porque si en un caso los paraguayos se cansan y dicen miren ya estamos cansados de los extranjeros, puede ser peligroso para tu inversión que estás haciendo. Yo lo estoy viendo desde un lado un poco más social y menos económico, sobre todo porque me he dado cuenta que los paraguayos cuando se inconforman con algo lo hacen bastante público y no se quedan con los brazos cruzados. Mi consejo es que si llegas a invertir, que vayas con la mentalidad que vas a adaptarte a Paraguay y no querer que todos paguen los precios que vos querés ganar solo porque sos un extranjero. Nada más lo dejo ahí. Y quiero decirte una cosa muy importante, que es cómo funciona el mercado paraguayo aquí. Nosotros trabajamos con propiedades sobre plano, lo que se le llama aquí en pozo, y estas propiedades, si yo o uno de mi equipo te presenta una oportunidad ahora, no puedes estar pensándotelo, meditándolo más de una semana. Aquí las unidades se van, porque son oportunidades que no solamente tenemos nosotros, sino también tienen la propia desarrolladora que comercializan estos tipos de desarrollos y se van. Se venden, ya sea por nosotros u otros, y luego también a medida que el desarrollo vende 10 a 15 unidades,
suben los precios. A medida que la construcción avanza, suben los precios. Por lo que si realmente estás buscando una oportunidad y te presentamos una oportunidad, lo único que te tienes que hacer aquí es reservar con una pequeña cantidad de $2.000, normalmente es la reserva, y ahí ya te congelamos tanto el departamento como el precio. El siguiente proceso es muy simple, la firma del contrato. Siempre tengan cuidado con estas cosas. Yo no lo digo por esta chica, yo sé que esta chica trabaja bien, pero normalmente cuando no hay nada construido sí hay que estar muy seguro de lo que estamos viendo, porque me he enterado que en Paraguay está sucediendo muchas estafas de otras personas que te dicen, ah no, mira, invertí aquí va a ser una construcción, y tienen todo súper montado y te lo pintan tan bien que decís, wow, una inversión segura, y a la hora de la hora esa persona realmente no tenía absolutamente nada. Simplemente era un plan para sacarle plata a las personas y luego se desaparecen, te bloquean y ya no las encontrás. Sobre todo si no estás residiendo en ese país. Como les digo, no estoy diciendo que esta chica sea de esas personas. Claro que no. Pero si son extranjeros que tienen pensado invertir en Paraguay, sean muy meticulosos con las personas que están haciendo sus negocios. Vean realmente que estén viviendo en el país. Traten de estar 100% seguros que los proyectos que les están mencionando realmente van a salir. Porque puede ser que después, por confiarse o por querer invertir en algo, le saquen plata así a lo fácil. Nada más lo digo por precaución. No estoy diciendo que esta chica lo haga, repito. Pero hay otros casos que me he enterado que ha pasado. De compra-venta, donde ahí ya especificamos todo, cuotas, cláusulas, etcétera, y ahí es donde ya entregamos la primera cuota inicial para entrar en la propiedad. No hace falta que vengas aquí para firmar ese contrato, ya que lo podemos hacer por DocSign, que es normalmente lo que hacemos con los clientes españoles. Pues a la hora de escriturar la propiedad, puedes venir aquí con el escribano. Suele ser después de un año que te entrega la propiedad para firmar la casa, o puedes darnos un poder a nosotros para que nosotros te hagamos este proceso por ti y no tengas que venir desde España hasta Paraguay. Creo que puede ser interesante el negocio. Mi recomendación es, si llega mejor al país, conoce qué es lo que estás comprando, sobre todo si tenés la plata y pues querés comprar en otro país. Creo que lo más sensato sería eso. O si no, acóplate a personas que realmente sean de tu confianza para que hagan ese tipo de tratos. Si querés contactar a esta amiga y sos extranjero, pues ahí mira el video original. Yo ni siquiera estoy viviendo en Paraguay, así que a mí no me hablen para eso. A mí nada más me gusta ver videos de Paraguay para enterarme cómo está el movimiento de absolutamente todo. Tanto de las cosas buenas, de las cosas interesantes, también de las cosas malas, también de las últimas noticias, que después uno se entera de cada cosa que puede dar temas de conversación. Me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto. Ustedes como paraguayos, porque sé que la mayoría de personas que me ven son de Paraguay, ¿han escuchado algunos rumores por ahí, algunas noticias? ¿Han invertido ustedes en algún bien o en alguna propiedad en Paraguay? Me gustaría leerlos en los comentarios. Por aquí están mis redes sociales, también en la descripción. Si me quieren apoyar de otra manera, ahí está el botoncito de unirse. Tiene un pequeño costo, si no, pues con que dejen su like, su comentario, su suscripción, eso me ayuda un montón. Espero se hayan entretenido y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho, hasta luego, bye.